Saludos, mis queridas formas de vida. Me llamo Johan y les doy nuevamente la bienvenida a otro video más de su ácido post-apocalíptico. Hoy vamos a tener una charla especial, una charla celestial. ¿Y por qué? Simple. Vamos a hablar sobre un tema difícil, peliagudo, un poco inquietante. Vamos a hablar sobre religión. Sí, así es, religión, de las muchas, de las tantas que hay. Vamos a topar este tema en este nuevo documental sobre las formas de vida creyentes y religiosas de este planeta. Bueno, ¿qué es en sí la religión? El mayor porcentaje de la población de este planeta tiene creencias religiosas, pero establezcamos primero algunos parámetros. Vamos a definir cuáles son los dioses existentes en la actualidad, porque hay muchos. Así es, se van a sorprender. ¿Por qué van a decir, no, solo hay un Dios, un único Dios? Un único Dios para cada uno de las distintas creencias religiosas. Así es, no hay uno solo. Esta tierra, este planeta es muy grande, hay muchísima cantidad de gente y todos tienen distintas creencias religiosas. El pensamiento religioso en sí es tan antiguo como la humanidad misma. A la par que apareció la inteligencia ya en las mentes de los homínidos antiguos, sintieron la necesidad, la imperiosa necesidad de crear figuras, entidades superiores a los humanos en sí. De ahí es que nace la idea de las religiones y de los dioses más bien en sí, en primera instancia, más que una creencia estructurada, más que una iglesia. En los primeros momentos lo que apareció fue la idea de divinidades, de seres trascendentales que gobernaban o guiaban incluso las existencias de los mortales. Desde ahí empieza la idea de un Dios. Bueno, ¿cuál Dios es el que tú adoras? Hay muchos, como vengo diciendo desde hace un momento, hay muchas ideas. Si nos remontamos un poco, hagamos un poco de historia, a la primera civilización registrada, las primeras civilizaciones que hay un registro escrito que dejaron una evidencia de su avance, pues podríamos hablar de la antigua Mesopotamia. Ahí es donde apareció todo un conjunto de dioses y creencias religiosas, adoración, castigos divinos. De ahí empezó a diversificarse, aparecieron nuevas civilizaciones, avanzaron y se fue, más bien yo creo que heredando un poco y transmutando esta idea de una divinidad. En las sociedades primitivas, ¿a qué es lo que adoraban nuestros antepasados? Adoraban aquello que no comprendían, aquello que no lograban entender, cuál era la naturaleza de los fenómenos atmosféricos en primera instancia. Los humanos primitivos adoraban a las tormentas, los rayos, esa tremenda fuerza destructora, al sol. ¿Por qué? Sí, porque claro, obviamente el sol es lo que da la vida, el sol es lo que alimenta y crea seres vivos en esta tierra. Si no hubiera el sol, pues no estuviéramos aquí, ninguno de nosotros, ni tampoco tendríamos estas profundas ideas trascendentales. Entonces, ¿qué es lo que adoraban en primer lugar? Al sol, aquella, ¿qué le podríamos llamar? Aquella presencia vivificante y creadora. No estaban tan desencaminados en aquellos primeros momentos. Adorar al sol era adorar a su Dios creador, al que daba la vida.
Luego, pues obviamente el pensamiento empezó a crecer más y, como les digo, empezaron a aparecer deidades menores, familiares incluso, del dios primigenio, que en este caso era el sol. Las tormentas, como venía diciendo, los rayos, los fenómenos atmosféricos, los terremotos, los maremotos, todo aquello que no lograban comprender, que no lograban dar una explicación racional, pues simple se le daba una justificación y un carácter divino. Tal es así, pues, que hasta el día de hoy, si hacemos un poco de investigación, nos podemos dar cuenta que los dioses simplemente han ido cambiando de nombre y de aspecto. Así es. Pasemos ya un poco de la civilización mesopotámica a la siguiente, que se le puede llamar como la sucesora en importancia y en antigüedad, que sería la civilización de los egipcios. El dios Sol, Ra, que era adorado en la cultura egipcia, tenía su descendencia, sus hijos principales, Isis y Osiris, que se encarnaron. Miremos, desde ahí viene esta idea ya de que los dioses enviaban a sus hijos a encarnarse en esta tierra para cumplir un papel de educadores, de guías de la humanidad. Entonces, no es raro, no es una idea innovadora para los católicos, pues la encarnación de Jesucristo, que Dios Padre envió a su Hijo a esta tierra, no es algo nuevo. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que el pensamiento, la idea de un Dios, es inherente a la naturaleza humana. Pero inherente, ¿por qué? Porque podría ser, es una teoría atrevida, es mi teoría, que los dioses suplen nuestra ignorancia. Los dioses llenan los espacios que no podemos comprender, que no tenemos el conocimiento aún como para discernir de qué se trata. De ahí es de donde viene otra teoría, mi punto de vista, mi parecer, que es que podríamos identificar a los dioses con la ignorancia humana, con el desconocimiento del pensamiento de la humanidad. ¿Qué les puedo decir? Les voy a exponer mis ideas, a muchos no les gustará, a otros les parecerá atrevido inclusive, otros concordarán conmigo, pero puedo establecer un fenómeno a lo largo de la civilización, a lo largo de la historia de la humanidad, que pues los dioses han ido disminuyendo en número primero que nada, y en poder, en capacidad divina, a la par que la civilización ha ido cada vez aumentando, que el conocimiento del universo, que nuestro entender de los fenómenos que gobiernan la física, el universo en sí, el momento que nosotros empezamos a conocer todo esto, vamos dejando de lado un poco ya la idea de las divinidades. Aquí hay una anécdota curiosa, interesante, que me gustaría compartir con ustedes, sobre Sir Isaac Newton, uno de los científicos más brillantes que yo podría decir pisaron esta tierra. Sir Isaac Newton, entre muchas de las teorías que él estableció, emitió, él después de sus investigaciones, fue capaz de determinar y proclamar las leyes de la gravitación universal. La gravedad es lo que domina la danza de las esferas, es lo que domina cómo funciona el universo en sí. Si no existiera la gravedad, pues nosotros tampoco estaríamos aquí. Entonces Isaac Newton, en toda su carrera de investigación, al observar cómo funcionaba el mecanismo de nuestro sistema solar, esa perfección de la rotación, de la traslación de los planetas, ese orden exacto que no se ve perturbado casi por nada,
Él, al no conocer la mecánica de la gravitación, pues le atribuyó esta perfección de nuestro sistema solar, una pequeña muestra de lo que es el universo, le atribuyó algo divino. Obviamente, es que, ¿qué pensaba Newton? Nada puede estar tan perfecto sin la intervención de una fuerza divina. Pasaron los años, Newton continuó investigando, continuó aprendiendo, y después de un tiempo se dio cuenta, llegó a darse cuenta de que todo lo que gobierna nuestro sistema solar, la perfección en sí, es la gravitación universal. Entonces se dio cuenta de que no era Dios, que era simplemente una ley física que con la adecuada investigación él podía llegar a comprender. Entonces, ¿qué sucedió? Dejó de ser de origen divino y pasó a ser un hecho comprobado, estudiado y comprendido. Entonces, de ahí es de donde viene mi teoría, que a la par que la civilización y el conocimiento humano ha ido aumentando, se han visto relegados los dioses y la idea de una divinidad. Que sacrílego, perdón. Estoy empezando a trabar un poco. Muy bien. Este pensamiento sacrílego, pues no es tanto así. ¿Qué es la idea de un Dios o de una divinidad? Es primero lo que no sabemos, lo que no conocemos y más que nada lo que no podemos controlar, lo que se va de nuestras manos. Un fenómeno interesante. Me gusta mucho observar, me gusta analizar el comportamiento de las personas. ¿Qué es lo que, por ejemplo, hacían abuelitos, hacían los papás? Cuando el hijo, un conocido, un familiar, se iba de viaje, se alejaba del seno materno, de la casa paterna, ¿qué es lo que podían hacer? Darle la bendición con todas las buenas intenciones, obviamente. Lo bendecían, deseaban que todo le vaya bien. ¿Qué es eso? El miedo. Es algo que no está en nuestras manos, es algo que nosotros no podemos controlar. Una persona querida, un ser amado, se aleja, se va por un tiempo o definitivamente no lo sabemos. Nosotros no podemos estar ahí, no podemos controlar esos hechos. Entonces, ¿qué es lo que hacen, ¿no? Ahí es donde entra el pensamiento divino. Que Dios te cuide, que Dios te proteja. Entonces, ¿qué es? Es la impotencia, es el miedo que sentimos como seres mortales, de que pues a nuestro ser querido no le vaya a pasar nada, que tenga un buen viaje, que tenga una buena vida. Entonces, son hechos simples, pero ahí, a la vez en su simpleza, yo veo la importancia y veo lo profundo que ha calado en la mente de todos como humanidad, las ideas divinas como un medio de tratar de esconder un poco esa impotencia, vuelvo y repito, y esa manera de no poder mediar en hechos que están fuera de nuestro alcance, que están en el reino de la entropía, en el reino de las posibilidades, de las casualidades y de las causalidades. Entonces, pues no es una idea muy transgresora, no es una idea tampoco atrevida. Yo sé que muchos creyentes que pueden estar viendo estos videos van a decir incluso que es blasfemia lo que yo estoy manifestando, pero pues es mi idea, es lo que yo he llegado a discernir a lo largo del tiempo. Fui criado en un hogar católico, no tan practicante, pero católico, en fin. Pero no, pues yo siempre tuve una idea, siempre tenía algo en mi mente que no cuadraba, o sea, no es lógico lo que se está manifestando. La religión y la iglesia con su conjunto de dogmas, con su conjunto de leyes, de castigos inclusive, pues yo no lo veo tan necesario cuando nosotros tenemos valores fuertes, cuando tenemos una idea de moralidad que no está tan ligada a la idea de un Dios. Yo
por ejemplo. No necesito estar atado a una religión para ser una persona honesta, para tratar de ser una persona moral, para tratar de ser bueno inclusive, de no afectar a nadie, de no irme por encima de nadie. Hay una máxima muy importante que es la que dice, la que enuncia que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de otro. Más que una máxima, yo veo como una idea lógica, ¿no? Yo no puedo irme por encima de alguien porque sé que voy a afectarlo, porque sé que lo hago daño. Y entonces, pues no necesito una deidad que guíe mis acciones para darme cuenta de algo tan simple. Hay un enunciado interesante que me gustaría compartir con ustedes, que es atribuido a un filósofo griego, a Epicuro de Samos, que es la paradoja de Epicuro sobre el origen del mal. ¿Qué es lo que dice? A grandes rasgos, la paradoja de Epicuro trata de encontrar una respuesta a de dónde se origina, de dónde viene el mal que aqueja a nuestro mundo, a nuestras vidas. Y pues la paradoja de Epicuro dice lo siguiente: si Dios desea evitar el mal, pero no es capaz, no es omnipotente. Si Dios es capaz de evitar el mal, pero no lo desea, entonces es malévolo, es perverso. Si Dios desea evitar el mal y es capaz de hacerlo, entonces ¿de dónde se origina este fenómeno? Y por último, si Dios no desea evitar el mal y no es capaz de hacerlo, ¿por qué llamarlo Dios? Esta es la paradoja de Epicuro. Es una sentencia muy interesante, muy profunda inclusive, que nos hace pensar. He escuchado resoluciones de la paradoja de Epicuro dada por religiosos. Es que sí, en verdad no convencen mucho porque ¿qué es lo que ellos indican? ¿Qué es lo que un religioso, un sacerdote en este caso, indicaría como una resolución de la paradoja de Epicuro? Pues que dice que Dios, al ser nuestro creador y creador del universo, tiene muchas otras cosas de las que ocuparse y no pues estar preocupado de la humanidad en evitar que se hagan daño entre ellos, más o menos algo así. Entonces yo no veo esa como una resolución de la paradoja de Epicuro, porque pues ¿dónde está entonces esa deidad creadora? Y así, en conjunto, hay mucha cantidad de ideas, de teorías, de libros sagrados. Determinemos primero cuál Dios es en el que ustedes creen. Pues si es Alá, es Buda o es Jesús. Dentro del cristianismo inclusive, que a mí me gusta llamarle la mitología judeocristiana, porque pues el cristianismo es una evolución de todos los mitos y de todos los dogmas que vienen desde la religión judía, que es pues más o menos el Antiguo Testamento en la Biblia, y el cristianismo en sí, que sería el Nuevo Testamento a partir de la aparición de Cristo. Entonces, libros sagrados hay muchos. ¿Cuál es el argumento también aquí? Que es un libro inspirado por Dios, que lo escribieron los hombres, pero es un libro inspirado por Dios. No le veo mucha lógica a esto tampoco, ¿no? Yo veo las iglesias, veo una burocracia inmensa estructurada aquí y no entiendo cómo es que esa burocracia, toda esa maquinaria, es la representación de un Dios aquí en la tierra y que son la plataforma que permitirían que nosotros, pobres humanos, accedamos al reino de los cielos. O que también ellos están capacitados para emitir castigos y enviarnos al infierno. Bueno, son unas ideas bastante extrañas,
muy carentes de lógica. Yo miro, como les decía, las iglesias, las reuniones multitudinarias de los días domingos, sobre todo en el catolicismo, pues no veo algo imprescindible en la vida de nadie. Yo lo único que puedo ver en toda esa cantidad de estructuras, pues no es más que un primitivismo atávico, una esclavitud, un encadenamiento de la mente, pues porque el pensar por ti mismo es malo, es pecaminoso. El hacer funcionar tu cerebro, el hacerte estas preguntas que nos estamos haciendo hoy, es malo, es blasfemo. ¿Desde cuándo el pensamiento individual, los problemas del pensamiento individual son pecaminosos o blasfemos? Pues yo creo que es malo, sí, para las religiones en sí, para las iglesias, porque el momento que empezamos a pensar con un poco de sentido común, empieza a caer toda la estructura y todos los mitos de las religiones. Libros sagrados con creaciones de universos o de mundos de 7 días, con animales que hablan, con serpientes que tientan a los pobres e ilusos humanos. Si vamos a hablar de mitologías, pues yo preferiría la mitología griega, es mucho más dinámica, es más imaginativa incluso. No es tan doliente, no es tan hipócrita como las otras mitologías que en la actualidad se siguen. Por eso incluso las películas sobre las mitologías y los mitos griegos son muchísimo más interesantes, mucho más emocionantes. Entonces yo no veo la utilidad o la necesidad de una idea divina y peor aún de una religión en mi vida. Vuelvo a repetir, son mis ideas, son mis conceptos, algo que he llegado a tener después de casi una vida entera de elucubración y de análisis de muchas de las religiones que son las mayoritarias en este momento aquí en esta tierra. Y pues lo que sí puedo decir con total seguridad y sin miedo a equivocarme es que el verdadero Dios en esta tierra es pues simple y sencillamente el dinero. Así es, el dinero es el Dios a quien sirven, yo creo que puedo decir servimos todos, porque lamentablemente sin dinero se nos dificultaría muchísimo la vida y la existencia en nuestra sociedad. Y no actualmente, todo un siempre. La humanidad depende de las cuestiones económicas y pues por eso es que, repito, el único y verdadero Dios que reina en esta tierra es el dinero, así no nos guste, todos le rendimos culto. Y pues la idea de dioses y de seres místicos como que se va cayendo a pedazos. El momento en que empezamos a tener un muy pequeño pensamiento crítico, nos damos cuenta que no tiene mucho sentido todo esto, ¿no? El ser humano en sí es gregario, siente la imperiosa necesidad de ser parte de algo, de formar parte de un grupo, de formar parte de algo. A todos nos pasa. Las nuevas religiones incluso son las redes sociales. Mientras más me gustas tienes, mientras más visitas, pues te sientes aceptado, te sientes que eres parte de algo. De ahí es de donde viene el sentimiento de las religiones. Ser parte de un grupo que tiene las mismas ideas, tiene semejantes argumentos, pues y te sientes acogido. Ahí es donde pues entra la idea de la soledad y del sentirse apartado de grupos. Ahora, pues, ¿qué les puedo decir? Esto es la idea que yo tengo de un pensamiento religioso, de un pensamiento de deidades. Entonces, pues, espero que no me la piden y espero que no tiren la primera piedra.
Y si pues tanta necesidad tienen de una religión, yo les voy a dar una. Per secula seculorum tristis tenebris. Ahí está. Yo soy el máximo pontífice y hermano fundador de la Sagrada Orden de mi divino bolsillo. Si lo desean, pueden unírseme. No es nada económico, pero van a estar felices de estar dentro de mi congregación. Y ahora pónganme atención. Mírenme a los ojos. Relájense. Cada vez que miren esta imagen, van a sentir la necesidad, terrible e imponente necesidad, de comprar mi libro. Háganme rico, compren mi libro y sean parte de mi religión. ¡Despierten! Y bueno, sí, todo el que quiera unirse a mi religión, a la Sagrada Orden de mi divino bolsillo, pues son bienvenidos. Preparen a vaciar sus bolsillos, eso sí. Y que sean felices, hermanos míos.